tardes, licenciado, maestras, compañeros. Les voy a hablar sobre las pruebas cognitivas con adolescentes de diferentes edades. Las pruebas de memoria a corto plazo. Estas pruebas son adecuadas por adolescentes de todas las edades. Puedes comenzar a evaluar la memoria en corto plazo en niños de tan solo de 7 u 8 años. Los adolescentes más jóvenes, alrededor de 12 años, pueden manejar secuencias de dígitos o palabras de longitud moderada, por ejemplo, de 7 a 9 elementos. Un ejemplo de una, de una prueba de memoria a corto plazo sería un test de memoria de dígitos. Como objetivo tenemos que evaluar la capacidad de recordar secuencias de números a corto plazo. Las instrucciones son que tenemos que presentar una serie de números en voz alta a una velocidad constante, aproximadamente un número por segundo. Pedir al adolescente que repita los números exactamente en el mismo orden en que fueron presentados. Incrementamos gradualmente la longitud de la secuencia de números si el adolescente es capaz de reproducir correctamente la secuencia dada. Tenemos que detener la prueba cuando el adolescente no puede repetir correctamente una secuencia determinada de números, como por ejemplo nosotros presentamos lo que es el 4, el 7, el 2, el 9 o el 1, lo que el adolescente tiene que repetir la misma secuencia en el mismo orden. Si el adolescente repite correctamente la secuencia dada, tenemos que aumentar la longitud o la dificultad de los números, como por ejemplo 3, 8, 2, 6, 5, 1. Y de igual manera el adolescente tiene que repetir la secuencia en el mismo orden. Podemos continuar aumentando la longitud de la secuencia hasta que el adolescente ya no pueda recordar correctamente. Las pruebas de memoria a largo plazo. La memoria de largo plazo se vuelve más robusta con la edad y la experiencia. El adolescente de todas las edades pueden ser evaluados en pruebas de memoria a largo plazo, aunque la complejidad de las tareas variará. Las tareas que requieren recordar la información durante periodos prolongados o recuperar una información almacenada de forma semántica pueden ser adecuadas para adolescentes mayores de alrededor de 14 años o 15 años en adelante. Un ejemplo de la memoria a largo plazo sería el test de recuerdos de palabras. Como objetivo tenemos evaluar la capacidad de recordar palabras después de un periodo de retención prolongada. Las instrucciones son presentar una lista de palabras al adolescente. Tenemos que darle un tiempo limitado para que estudie la lista de palabras, por ejemplo, un minuto, o los minutos que sean necesarios. Después que haya pasado el tiempo de estudio, retiramos la lista de palabras y le pedimos al adolescente que escriba y recuerde tantas palabras como sea posible de la lista. Una vez anotadas las palabras que el adolescente es capaz de recordar correctamente, repetimos el proceso diferenciando la lista de palabras o variando la longitud o la dificultad que sea necesaria. Por ejemplo, un ejemplo de prueba sería como por ejemplo las palabras designadas sería manzana, perro, mesa, felicidad, avión, libro, teléfono, jardín. El tiempo de estudio del adolescente sería de un minuto, ya que después del estudio el adolescente tiene que intentar recordar las palabras, las mejores palabras que pueda anotar y las que más recuerde. Ahí hacemos el análisis de prueba, que se evalúa la capacidad del adolescente para recordar las palabras después de un periodo de retención prolongada, o que se pueda calcular un puntaje basado en el número de palabras recordadas correctamente en la relación con el número total de las palabras presentadas. Esta prueba proporciona una medida de la memoria a largo plazo que puede utilizarse para comprar o comparar el rendimiento de los adolescentes de diferentes maneras o grupos. Las pruebas de atención. Nos dice que las pruebas de atención en adolescentes son herramientas diseñadas para evaluar diferentes aspectos de la capacidad de atención en individuos adolescentes. La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo durante la cual se producen importantes cambios en las habilidades cognitivas, incluida la atención. Estas pruebas están diseñadas específicamente para tener en cuenta las características cognitivas y emocionales propias de cada etapa de vida. La atención selectiva evalúa la capacidad de enfocar la atención en un estímulo específico, mientras ignora la información irrelevante o distractora. La atención dividida evalúa la capacidad de entender y responder a múltiples estímulos o tareas simultáneamente. La atención sostenida evalúa la capacidad de mantener la atención en una tarea o estímulo durante un periodo prolongado de tiempo
sin distraerse o sin perder el interés. La atención alternante, esto evalúa la capacidad de alternar entre diferentes tareas o estímulos de manera eficiente y flexible. La atención visual o auditiva, esto evalúa la capacidad de atender y procesar información visual, tanto visual como auditiva, de manera simultánea o secuencial. Un ejemplo de una prueba de atención sería la prueba de símbolos o dígitos. Como objetivo tenemos evaluar la capacidad de atención y procesamiento visual en adolescentes. Las instrucciones son, ya que presentamos los símbolos o dígitos del adolescente uno por vez en secuencia determinada, pedimos que el adolescente que determine si cada símbolo o dígito es igual o no al anterior. El adolescente debe responder sí al símbolo o dígito igual al anterior o no si es diferente. Anotamos las respuestas del adolescente y evaluamos la precisión de sus respuestas. Por ejemplo, secuencia de símbolos. Yo que sé, un triángulo, un rombo, un círculo. Las respuestas esperadas tienen que ser sí, no, si son correctamente. El análisis de prueba, la prueba de símbolos o dígitos evalúa la capacidad del adolescente para mantener la atención y procesar información visualmente. Se evalúa la habilidad del adolescente por detectar cambios en una secuencia de estímulos visuales y responder de manera precisa. Esta prueba proporciona información sobre la capacidad del adolescente para mantener la atención y progresar información visualmente de manera eficiente. La prueba de dividir la atención visual y auditiva, como objetivo tenemos evaluar la capacidad del adolescente para atender y procesar información tanto visual como auditiva de manera simultánea. Las instrucciones son presentar al adolescente una serie de estímulos visuales y auditivos al mismo tiempo. Le pedimos al adolescente que responda al estímulo específico, tanto visual como auditivo. Evaluamos la precisión y el tiempo de respuesta del adolescente en cada tarea. Por ejemplo, visual. Mostramos una serie de imágenes de objetos comunes como un árbol, un coche, una flor, etcétera. La auditiva, reproducimos una serie de sonidos asociados con los objetos mostrados visualmente, como el sonido de un motor para el coche o un canto de un pájaro para el árbol y tal. La instrucción sería, pide al adolescente que identifique tanto las imágenes como los sonidos lo más rápido posible. Un análisis de prueba sería dividir la atención visual y auditiva, que evalúa la capacidad del adolescente para procesar y responder la información simultánea en múltiples modalidades. Las pruebas de razonamiento. Las pruebas de razonamiento en el adolescente son instrumentos diseñados para evaluar la capacidad de los adolescentes para pensar lógicamente y analizar la información que podemos resolver como un problema o sacar conclusiones. Estas pruebas suelen abordar diferentes tipos de razonamiento, como el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, el abstracto o el razonamiento espacial. La aplicación de las pruebas de razonamiento en el adolescente puede variar dependiendo de la naturaleza específica de la prueba y del objetivo de la evaluación. La edad adecuada para administrar pruebas de razonamiento a los adolescentes puede depender del tipo de prueba y de habilidad cognitiva que se esté evaluando. En general, las pruebas de razonamiento pueden ser utilizadas con adolescentes desde la preadolescencia hasta la adultez joven. Las diferentes edades para el razonamiento, la preadolescencia de 10 a 12 años. En este grupo de edad, las pruebas de razonamiento pueden enfocarse en habilidades básicas de razonamiento verbal y numérico. Las pruebas pueden involucrar la comprensión de analogías simples, la resolución de problemas matemáticos básicos y la identificación de patrones simples. Los adolescentes tempranos de 13 a 15 años, en este grupo de edad, las pruebas de razonamiento pueden volverse más complejas, abordando las habilidades de razonamiento abstracto y espacial. Las pruebas pueden también incluir tareas de resolución de problemas más complejas, la interpretación de gráficos y diagramas y la comprensión de relaciones abstractas. Los adolescentes tardíos de 16 a 18 años, en este grupo la edad de pruebas de razonamiento pueden abordar habilidades de razonamiento avanzada como la inferencia lógica y la argumentación. Las pruebas pueden involucrar la evaluación crítica de información, el análisis de argumento y la resolución de problemas más complejos en una variedad de contextos. Un ejemplo de razonamiento lógico sería series de números. Como objetivo tenemos evaluar la capacidad del adolescente para identificar patrones de series numéricas simples.
Las instrucciones son, presentamos una serie de números al adolescente, le pedimos al adolescente que identifique el patrón de regla que sigue una serie y como que complete la serie. Un ejemplo sería uno, como tenemos aquí el ejemplo que dice 1, 1, 3, 5, 7, tenemos que buscar el patrón que sigue. Como por ejemplo en la serie que tenemos de ejemplo, el, el patrón que sigue es sumando 2 en cada paso. El, tenemos otro ejemplo que es el problema de lógica. Como objetivo tenemos evaluar la capacidad del adolescente para aplicar el razonamiento lógico y deducir conclusiones basadas en una serie de premisas. Las instrucciones son presentar al adolescente un problema de lógica que consta de una serie de premisas y preguntas que requiere una deducción lógica. Como por ejemplo, si hace sol, entonces María va al parque. Si María va al parque, entonces Pedro se queda en la casa. Si Pedro se queda en casa, entonces Carlos se va al cine. Si Carlos va al cine, entonces David se va a la biblioteca. David, en fin, no se fue a la biblioteca. Pregunta, ¿qué hace el sol? La respuesta tendría que ser no, no hace el sol, sino que se deduce lógicamente la última premisa que establece que David no fue a la biblioteca. Si David no fue a la biblioteca y según la premisa, el que iría a la biblioteca si fuera Carlos. Entonces concluimos que Carlos no fue al cine y Carlos no fue al cine según la premisa 3 que Pedro no se quedó en casa, siguiendo así culminamos que María no fue al parque y por lo tanto no hay razón para que haga sol. El análisis de la tarea tiene problemas de lógica que evalúa la capacidad del adolescente para aplicar el razonamiento deductivo y llegar a las conclusiones lógicas basadas en la información proporcionada. Se evalúa la habilidad del adolescente para identificar relaciones lógicas entre premisas y utilizarlas para resolver problemas complejos. Esta prueba proporciona información sobre la habilidad del adolescente para razonar lógicamente y resolver problemas de manera sistemática, ya que los resultados pueden utilizarse para evaluar las habilidades de razonamiento lógico del adolescente y su capacidad para resolver problemas en contextos que se requiere en un pensamiento crítico. Muchas gracias.